Bien, seguimos entonces con factor común y vamos a hablar ahora del informe PISA. El informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, eso significa PISA, por sus siglas en inglés, Program for International Student Assessment. Esto es para programas de evaluación de estudiantes internacionales. Se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada 3 años. Es una especie de campeonato mundial. Es el análisis entonces del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada 3 años, como dije, en varios países con el fin de determinar la valoración internacional de los alumnos, cómo estamos a nivel internacional. Este informe es llevado a cabo por la OCDE, que se encarga de la realización de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años. 15 años, chicos del secundario. Aunque es considerado como un sistema objetivo de comparación, su formulación está sujeta a muchas críticas por cuanto es un análisis meramente cuantitativo, es decir, se analizan los números. Aquí no se ve si la persona es buena o mala o lo que fuere. Simplemente se mira el resultado de la evaluación como se hace en las escuelas hoy en día. En el informe realizado en el 2009 participaron 35 países de Europa, 12 de Asia, 11 de América, 2 de Oceanía y 1 de África, siendo un total de 61 países, en cada uno de los cuales fueron examinados entre 4.500 y 10.000 estudiantes. Muy representativa la cifra, así que ahora ya sabe qué significa PISA cuando el doctor Zablocki lo mencione. Volvemos con él entonces. Si uno piensa en ideas de Ronald Reagan, por ejemplo, cuando decía que el propósito de cualquier política social debería ser la eliminación tanto como fuese posible de dicha política, está dentro de la misma lógica. Si uno piensa en Nicolás Sarkozy, cuando en su anterior periodo, en la campaña anterior a su gobierno, sostenía que cuando el asistencialismo pagaba más que el trabajo, se desmoralizaba la Francia, que se despertaba temprano por la mañana para ir a trabajar. Bueno, es una foto que de vuelta la podemos asimilar a nuestro país sin demasiado problema, ¿no? Lo que ustedes tienen en este momento en la pantalla, cita que utilizo en todas mis... Por favor. En todas mis charlas, es una cita de 1891 de un personaje que se denominó el barón Maurice de Hirsch, que fue el responsable o el mayor proyecto de inmigración o de filantropía no asistencialista que hubo en la Argentina. Este buen hombre invirtió una fortuna en ese entonces, era la segunda fortuna más grande de Europa, había realizado... era el empresario que llevó a cabo el ferrocarril que llegaba hasta Turquía, nunca me acuerdo el nombre, el Expreso de Oriente. Comparaba su riqueza con la de la familia Rothschild, y es el responsable de toda la inmigración judío-rusa a la Argentina a través de un mecanismo de préstamos con devolución, o sea, son las colonias que los gauchos judíos, las colonias Moisesville, etcétera, que se vendían a 20 años básicamente y había que pagarla. Y de contrario, eran expulsados los inmigrantes de las colonias. Expulsados, como siempre aclaro, a New York. La deportación era el castigo por no poder pagar la cuota que imponía la compañía de colonización, era ser expulsado de la Argentina. ¿Hacia dónde? Hacia New York, que en ese entonces se consideraba un mal destino comparado a nuestro país. Siempre hago ese pie de página porque me parece sumamente interesante. Y lo que decía Hirsch era que se oponía al antiguo sistema de limosna, decía un concepto de filantropía asistencialista, que lo único que hacía era generar más mendigos. Al fin y al cabo, no eliminaba el problema de la filantropía, que ¿cuál era? Hacer personas capaces de trabajar de personas que serían indigentes para siempre. Esa es un poco la idea de la cita que ustedes tienen en pantalla. Sigamos un poco mechando el pasado y el presente.
De aquí en más, vamos mirando, sí, yo uso el reloj del fondo para tener una noción de hora y no irme de donde quiero irme. Sigamos pensando un poco en las virtudes de la filantropía no asistencialista, de las virtudes de exigir a cualquier beneficiario de un plan social que tenga que educarse o realizar algún tipo de entrenamiento profesional, que no cobre su asignación por el solo hecho de cobrarlo. En este caso la cita que tiene en el pizarrón, bueno, en la pantalla, perdonen, es de Juan Pablo II, quien nos va a acompañar durante un rato. Esta es de 1987 en Santiago de Chile, frente a una reunión de CEPAL, donde expresa que el trabajo estable y justamente remunerado es mejor que cualquier otro subsidio. ¿Por qué? Porque da la posibilidad intrínseca de eliminar el círculo vicioso de la pobreza y la marginalidad. Pero aclara, y eso es muy interesante, que esta posibilidad únicamente se realiza si el trabajador tiene cierto grado de cultura y educación y lo puede transmitir a sus hijos. Estamos asociando educación como el único instrumento para eliminar el círculo vicioso de la pobreza. Y termina diciendo, Juan Pablo II en esa charla, que considera que la educación es la llave maestra del futuro y que todos, básicamente los países de la zona, deberían centrar sus esfuerzos en la educación como forma de eliminar el círculo vicioso de la pobreza. Hasta acá creo que básicamente, espero no haberlos aburrido demasiado, les he presentado una idea de por qué considero que la única manera de eliminar los planes sociales no es por decreto y mandar a la gente a trabajar y que sea lo que Dios quiera, por un lado, o la alternativa totalmente contraria, que es decir, bueno, mantengámoslos forever, porque hay gente que está cobrando planes sociales desde el 2001, sino que la propuesta es capacitémoslo, pero no como un derecho, sino como una obligación, sencillamente. Como si fuese un chico, al fin y al cabo alguien que no tiene capital humano es un chico y la sociedad es responsable de lo que le ha sucedido y de solucionarlo. Por ende, la propuesta es que no existe razón alguna para no requerir que todo beneficiario de un plan social concurra a una escuela de adultos como requisito para cobrar la asignación. Puede ser una escuela de adultos, donde termine la educación primaria, secundaria, o una escuela profesional, pero que genere capital humano, tal que pueda reinsertarse en la sociedad. Al fin y al cabo, si ustedes comparan eso con la asignación universal por hijo, ideológicamente es lo mismo. Un ejemplo, porque ninguna idea en general es de uno, sino que es un plagio. Por supuesto, esta idea es un plagio también. Bueno, esto fue realizado en 1944 en los Estados Unidos por Roosevelt, con la llamada Declaración de los Derechos de los Veteranos de Guerra, el llamado Civil Bill of Rights, que el escenario era que estaba terminando la guerra, estábamos en 1944, y se empezó a evaluar qué hacer con los veteranos. Había una cantidad inmensa de personas que no tenían capital humano, que iban a retornar a los Estados Unidos, y eso era un problema. La alternativa que eligió el gobierno de Roosevelt fue básicamente lo que yo estoy proponiendo: otorgar a los veteranos de guerra capacitación, es decir, una beca, por así decirlo, para que puedan estudiar y recibir un estipendio mensual. Yo no lo estoy leyendo porque creo que ustedes pueden verlo, de $500 de esa época por año, mientras desarrollasen los estudios que estamos mencionando. Vamos una más para atrás. ¿Cuál fue el resultado de esto? El proyecto duró casi 10 años. En esos 10 años, 8 millones de personas de los 16, el 50%, millones de veteranos de guerra, es decir, 1 de cada 2 veteranos de guerra, repito la cifra, 8 millones de personas participaron del programa. Es interesante, bueno, es una anécdota, hay fotos, por ejemplo, en la Universidad de Chicago, el Midway, es decir, hay una gran avenida que separa frente a la Universidad de Chicago de lo que es la Escuela de Derecho, está llena de pequeñas casitas que parecen villas de emergencia, que es donde vivían estos veteranos en el momento que estaban estudiando, por ejemplo, dentro de lo que era ese barrio en particular. Pero obviamente en el corto plazo esto generó una inversión notable, pero en el largo plazo generó ingresos notables para el gobierno americano, porque cada una de estas personas que ingresa a la fuerza laboral con capital humano pagó muchos más impuestos de lo que hubiese pagado
de no haberse reconvertido, de no haber adquirido dicho capital humano, y por ende terminó siendo un muy buen negocio para el gobierno americano, pero en el largo plazo. El problema, y esa es la pregunta que tengo en la próxima transparencia, imagínense en la Argentina, ¿qué gobierno estaría dispuesto a pagar los costos hoy para que otro gobierno saque los beneficios mañana? Evidentemente la inversión en capital humano, la inversión en educación, no es de corto plazo, 4, 5, 6 años necesariamente deberían pasar. No me imagino al actual gobierno invirtiendo dinero, a ningún gobierno, por cierto, invirtiendo dinero con una perspectiva como la que estamos planteando. Ese es el real problema, pero probablemente este tipo de solución que exige y no da derecho al beneficiario de un plan social a capacitarse como requisito para cobrar el subsidio, y de lo contrario quedarse sin plan, podría cambiar radicalmente la calidad de vida de montones de argentinos. Imagínense si 10 años atrás esto se hubiese hecho, ¿cuántos millones de personas menos estarían hoy cobrando planes sociales? Al fin y al cabo tendrían un costo de oportunidad muy alto, podrían estar ganando mucho más dinero trabajando que lo que cobran hoy en un plan social. Bueno, no se hizo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero no se escucha ninguna propuesta de ningún partido político que diga nada ni siquiera medianamente parecido a esto. De vuelta, es obvio que tiene una cierta ideología la propuesta, pero porque se asocia a la Argentina, ¿cómo decirlo?, humanismo hacia propuestas que están más tendientes, de un cariz de izquierda que de derecha, pues claramente esto tiene una cierta ideología detrás. Por eso, para cerrar esta breve parte de la charla, me gusta esta cita. Esta cita es de 1984 del rabino americano Marshall Mayer, que vivió en la Argentina durante muchos años, y esta cita es el fundador de una comunidad, de la comunidad Betel, y es el discurso de despedida antes de volver a los Estados Unidos. Marshall Mayer tiene la característica de haber sido el único miembro extranjero de CONADEP. Bueno, salvó montones de vidas durante la dictadura militar, entre ellas la de Timerman padre, por cierto, y tiene una historia de vida fascinante, pero dentro de era un hombre muy ecléctico, defendía fervorosamente el liberalismo económico. Es más, ha llegado a invitar a servicios en su comunidad a Martínez de Oz en aquella época. O sea, para tener una foto de quién era Marshall Mayer. Y lo que dice, vos me decía, y me gusta mucho la cita, es: basta de confundir las palabras, basta de llamar izquierdista a aquel que simplemente ama a su prójimo, que es básicamente en la Argentina lo que se ha apropiado este gobierno. O sea, si somos buena gente, somos izquierdistas. Si preocuparme por el hambre del otro, por su alimento, su techo, su llanto, su solidaridad, es izquierdismo, lo cual niega, entonces él dice soy izquierdista, cosa que negaba a ultranza. Sin embargo, yo niego que soy izquierdista, bueno, a pesar que no hay nada absolutamente de malo en serlo. Básicamente, ¿cuál es la idea de esto? La propuesta de requerir a cualquier beneficiario de un plan social que tenga que educarse, incrementar su capital humano, ya sea a través de terminar su educación obligatoria o ya sea a través de entrenamiento profesional, específicamente en una escuela profesional, tiene una cierta visión de lo que es ayudar al prójimo. Es darle los elementos para reinsertarse en la sociedad. No es una política asistencialista. Si es bueno, si es malo, es un juicio de valor. Pero sin duda habría muchas menos personas hoy cobrando planes sociales de llevarse a cabo una política de esas características. Esa es la primera de las dos propuestas.